Bienvenidos. Hoy, Naciones Unidas entregó su informe sobre los cultivos ilícitos en Colombia. La cifra en números cerrados es 170.000 hectáreas. Algunas personas pueden tener idea de que era un poco más alto. Recuerden que hay dos mediciones, una que hace Estados Unidos, que siempre marca un poco más, pero las series, las líneas de estos informes permiten saber si han aumentado, si han bajado, si han caído, y son comparables dentro de su propia serie. Lo que se muestra es que en los últimos 2 años hay un incremento supremamente fuerte, un incremento que pasa del 40%. Al mismo tiempo se hizo una evaluación del programa de sustitución de cultivos, el PENIES, y hay un balance que indica que ese programa está funcionando a pesar de muchas dificultades. Emilio José Archila es el alto consejero presidencial para el posconflicto, así se ha llamado la oficina, pero es además el alto consejero presidencial para la estabilización y la normalización de esos territorios. Servidor público muy reconocido, fue un muy prestigioso superintendente de Industria y Comercio, un abogado reputado, y volvió a prestar su servicio social a través de esta alta consejería. Bienvenido, doctor Archila. Muchas gracias, Juan. Muy contento y muy estimulado de estar aquí con usted esta noche. ¿Cómo recibe esta cifra que entrega Naciones Unidas? Con preocupación, pero con el mismo entusiasmo con el cual el presidente Duque ha pedido y ha asumido el cumplimiento de los acuerdos. La preocupación deviene de que digamos, el hecho de que sigan existiendo ese número de cultivadores de coca de por sí es preocupante. Con preocupación porque el hecho de que en los últimos 2 años casi se haya incrementado en el 50% implica que hay unos estímulos y que hubo algo que la política del gobierno anterior no funcionó adecuadamente. Es mucha siembra. Es muy inquietante porque no es un tema muy remoto, son en los 2 últimos años. Es muy inquietante, Juan. Lo que han dicho los que han hecho estudios independientes es que seguramente no obedece a una sola razón, sino que obedece a una multiplicidad de razones. ¿Entre ellas? Entre ellas está uno de los puntos del acuerdo, el hecho de que iba a existir el que usted acaba de anunciar, el PENIS, que es el programa de sustitución voluntaria. En ese programa de sustitución voluntaria, la forma como está concebido es que hay un apoyo tanto económico como de asistencia técnica a quienes estén cultivando coca, y muchos de los observatorios han señalado que el haber hecho conocer eso antes de que se hubieran cerrado los acuerdos y antes de haberle puesto la fecha límite pudo haber incentivado mayores... estimuló para la siembra. Claro. ¿El valor del dólar? El valor del dólar está... El valor de la coca frente al oro también, en la medida en que esos dos parecen ser sustitutos. Claro, la caída del oro incrementa el sustituto en la delincuencia. El hecho de que el consumo se incrementó, los países consumidores están demandando sustancialmente más cocaína. En Estados Unidos muy fuertemente, pero también hay un aumento de consumo interno en Colombia si uno lo compara con las primeras épocas del narcotráfico. Colombia no era un país consumidor y hoy lo es. Ese tiene que ver, digamos, mucho más con una preocupación, considero yo, de la política integral contra las drogas. Y obviamente hay que analizarlo, ese no es mi campo, ese es el campo del ministro de Salud, pero no necesariamente coincide con que solamente se haya incrementado el consumo de cocaína. Se ha incrementado, pero también hay una multiplicidad de otras sustancias. Luego, el problema de salud lo compartimos con mis preocupaciones sobre cultivos, pero es un tema bastante más complejo. Me expresa su preocupación por el incremento en estos 2 últimos años. ¿Cómo proceder? ¿Cuál va a ser la línea de su alta consejería, que es la línea de la Presidencia de la República de Colombia? En eso, Juan, hay una participación de la alta consejería en la formulación de la política que le corresponde básicamente al presidente. Ya le cuento un poco cuáles son las líneas que él ha dado, pero es una política integral en donde está salud, defensa, justicia y la alta consejería.
En lo que ha dicho el presidente para él es una prioridad, es un tema de seguridad del Estado que se rompa con el crecimiento de las hectáreas. Es un tema de seguridad nacional. Ninguna duda. Si se sigue sembrando, se multiplica el motor, la gasolina para todas las formas de conflicto. Es que, digamos, el cultivo de la coca es desestabilizador, ha sido la forma como se ha alimentado no uno, sino una multiplicidad de organizaciones criminales. Luego, eso simplemente no puede seguir ocurriendo. Las FARC, muchas guerrillas, el paramilitarismo y las bandas criminales. Y aparte de eso, con evidencia de narcos mexicanos, narcos brasileros, una mezcla de agentes criminales. Así es, Juan, pero quiero volver a su pregunta anterior, en donde lo que les señalaba es que obviamente tiene muchas facetas. El presidente ha dicho que va a utilizar todos los mecanismos para poder combatirlos. Eso involucra la valoración de la fumigación, cumpliendo los parámetros y los estándares que ha señalado la Corte Constitucional, la erradicación forzada, pero también la sustitución voluntaria, en donde es muy importante que el presidente ha señalado que las familias que han confiado en que va a haber sustitución voluntaria, a esas familias les vamos a cumplir. Dividamos esos dos temas para puntualizarlos. El estudio de la fumigación, pero dentro del marco de lo que dijo la Corte. La Corte Constitucional señaló unos parámetros bastante rígidos que deben cumplirse previo a la fumigación y el presidente ha dado la instrucción de que solamente se proceda una vez se dé el cumplimiento. Eso implica una participación activa de parte del Ministerio de Salud y de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y con las familias que están en la otra estrategia que es sustitución voluntaria, cumplir los acuerdos. En la medida en que las familias se mantengan dentro del programa, que básicamente quiere decir que no vuelvan a sembrar, el compromiso del presidente Duque es que a esas familias les vamos a cumplir. Tengo que hacerle una pregunta que es muy aburrida. ¿Y si tiene plata para hacer eso? O sea, ¿hay plata para cumplir? ¿Les dejaron la plata? En ninguno de los frentes de la implementación han dejado la plata. El gobierno saliente hizo una estrategia que yo no quisiera calificar, pero con unas promesas sobredimensionadas y un fondeo de esas promesas absolutamente subdimensionada. Otro día podemos hablar del resto de los frentes. En el tema específico de la sustitución voluntaria, para tener algo de cifras, tenemos en la etapa de haber firmado directamente compromiso familia con Estado, un poco menos de 80.000 familias. Eso cuesta de aquí a diciembre 500.000 millones de pesos mal contados. 500.000 millones. Y eso es, cada familia que quiere entrar en el programa voluntario firma un contrato que está prediseñado por el Estado en el que se compromete a hacer la erradicación y recibe unos recursos a cambio. Es un poco más complejo, pero sí, digamos, ese es el bottom line, y porque están una asistencia que se le da en el momento en el cual hace la erradicación para que tenga con qué comer, una asistencia alimentaria, un acompañamiento para que tenga un producto de pronto, de periodo corto y después uno con el que sí va a vivir. Esto que estamos diciendo es solamente lo que hay que girar de aquí a diciembre. 500.000 millones de aquí a diciembre, medio billón. ¿Está? En este caso sí, pero con eso vamos a dejar la olla bien raspada, que es como se dice coloquialmente. Entonces, ¿eso le alcanza de aquí a diciembre? ¿Y qué hay previsto? ¿Qué le dejaron en el presupuesto 2019? El gobierno saliente no dejó las fuentes para cumplir en el 19 y, como le digo, el tema tiende a agravarse, porque solo cumplirle a esas familias implicaría mal contados 2 billones larguitos, pero existe un pipeline, existen un número de familias a las cuales les firmaron en el colectivo y ellos están legítimamente esperando que se firme uno a uno y eso costaría otro tanto. El pipeline es como los que están en la fila esperando, en el tubo esperando que les llegue su momento. Claro, en el proceso. ¿Y eso vale, esas son cuántas familias más? Son como 40.000 familias más. O sea que si las que están valen 2 billones y son cerca de 80.000 y faltan 40.000 con la promesa ya hecha, en total el programa costaría como 3 billones que no están financiados.
En mis aritméticas de abogado así es, lo cual pone de presente la necesidad de que el país se concientice de la relevancia de cumplir con los acuerdos, pero que cumplir con los acuerdos implica un esfuerzo. Que el hecho de que en la Constitución que se modificó haya señalado que va a haber un presupuesto independiente, eso no quiere decir que haya más plata. Y el gobierno anterior se dedicó a hacer una cantidad de promesas, a crear unas sobreexpectativas de lo que iba a traer la paz, que yo espero que se puedan cumplir, que yo estoy comprometido con que eso es lo que se va a hacer, pero nos dejaron en una difícil situación porque nada de eso quedó fondeado. Y viene ahora una puja presupuestal que es muy dura, le toca ir a batirse en el Congreso con todos los que quedaron con sus programas recortados también. Yo quisiera pensar que va a ser una puja cordial con los ministros, pero es una puja. Yo lo digo con todo respeto, excúseme la risa, no hay puja cordial cuando se trata de plata y sobre todo cuando no es para repartir la que hay, sino para ver de dónde se saca la que falta. Doctor Archila, unos minutos finales. Advertida esta preocupación, que es una preocupación para toda la nación por la falta de financiación para este programa. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir el Estado colombiano para resolver el problema en estos territorios? Porque es que se firma un proceso de paz y vemos que siguen operando agentes criminales, siguen llegando unos y otros, no ve uno instituciones tomando posesión del territorio. ¿Cuál es la ruta en esos, para empezar, 170 municipios donde están sus programas? Muchas gracias, Juan. Y es una pregunta que le agradezco profundamente. Esos 170 municipios a los que usted hace referencia son los mismos 170 municipios que han estado sometidos a la violencia desde hace 200 años. Eso quiere decir que el Estado no ha llegado allá y que no hemos tenido el valor moral, que no hemos tenido la capacidad de estabilizarlos en el mismo ritmo, a la misma velocidad en que se ha venido desarrollando el resto del país. Si nosotros en el periodo que está previsto en los acuerdos, que es de 10 años, no logramos recuperar esos municipios, esas regiones, al final de los 10 años es muy posible que volvamos a estar en la misma situación de conflicto y eso no queremos. Entonces, hay una agenda que es muy importante tener en cuenta, que es la de largo plazo, que es la forma como está prevista en los acuerdos, que son 10 años, y esos 10 años se necesitan porque el Estado, los particulares, la comunicación, las vías, la educación, nada de eso está ahí. Eso no se puede hacer en el corto plazo. Entonces, esa es la agenda de fondo para las regiones. Ahora, en el mismo camino hay otras derivaciones muy amplias de los acuerdos en donde se necesitan soluciones más cortas. Por ejemplo, la respuesta que tenemos que darle a los excombatientes para que ellos se mantengan firmes dentro del proceso, o la respuesta que hay que darle a estas familias que son de corto plazo. Luego, hay unas acciones que son críticas, que son una mecha que esperamos que no se vaya a prender nunca para dañarnos los acuerdos, pero lo que es de fondo es ese largo plazo. Y creo que coincidirán ustedes conmigo en avalar lo que dice el doctor Archila, es que se pueden firmar muchos procesos de paz, se puede llegar a muchos acuerdos, pero si el territorio que servía de ubicación a quienes estaban en el conflicto no es intervenido por el Estado, y no llegan las instituciones, y no llegan los servicios, y no llegan todas las instituciones, lo que termina pasando es que es territorio de nadie y se repite el ciclo de la violencia. Doctor Archila, todos los éxitos. Tiene usted una inmensa responsabilidad y estamos seguros que va a avanzar con éxito en aguas tan tormentosas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Juan, y que así sea. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros hoy, que se entregó el informe de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos con el alto consejero presidencial Emilio José Archila. Feliz noche para todos, sigan con Red Más Noticias.